Muy bien, estamos ahora sí con el diputado Ricardo Alfonsín que nos acompaña. Ricardo, un gusto, bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muchas gracias. Muy bien, ¿usted bien? Muy bien, gracias. Ricardo, bueno, recién hablaba de la situación de Amado Boudou. Es casi ineludible empezar por ese tema, ¿no? Boudou ahora está en tribunales. ¿Qué espera de todo esto? Bueno, en primer lugar quiero ser serio, aunque por ahí frente al electorado no oficialista no resulta demasiado simpático, pero hay que ser serio en la vida y en política. Yo no voy a prejuzgar, porque no conozco el expediente, no soy el juez de la causa ni el fiscal de la causa. Puedo tener mi propia opinión, pero no tengo derecho a manifestarla, sobre todo teniendo en cuenta que soy miembro de uno de los poderes del Estado, ¿no? Que lo defina la justicia eso. Ahora sí digo y exijo como ciudadano que la justicia actúe con independencia. No ha podido actuar, no solamente en este caso, con demasiada independencia, ¿no? No ha podido actuar con demasiada independencia. Recordemos lo que pasó con Rafecas, recordemos lo que pasó con el fiscal de la causa, recordemos lo que pasó con el jefe de los fiscales. Todas esas son acciones que han ido, condicionando de alguna manera, o que pueden condicionar el accionar posterior a ellos de la justicia. Ahora, usted lo pide como ciudadano, pero no es un ciudadano más. Usted es legislador, además. Por eso mismo. Pero como legislador, ¿se puede hacer algo? Sí, claro que se pueden hacer muchas cosas. Pero digo, precisamente por ser legislador tengo que tener mucho cuidado con mis posiciones para que no aparezcan como una presión, porque si está mal que el Ejecutivo presione, también está mal que el Legislativo presione. A ver, juzguemos las cosas con la misma vara, más allá de cuáles sean las posiciones que tiene uno y otro. Digo que no ha actuado con independencia, y digo también que debería pedir licencia, y si no lo ha hecho, para no jorobar al gobierno, ¿no? Y la gestión. Y además, si se joroba al gobierno, se joroba a los argentinos. Alfonsín, pero no es prejuzgar pedirle que... No, eso no es prejuzgar, que se dedique a defenderse en la causa y a no influir desde la posibilidad que brinda el Ejecutivo, influir en la causa. Eso no es prejuzgar, yo digo lo que yo haría. Y si fuera presidente, tal vez se la han pedido, porque estas cosas se piden en reserva, en reserva. Y la verdad es que, bueno, tenemos muchísimas dudas. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Que no lo dicen más. ¿Sabe lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer para que estas cosas no vuelvan a ocurrir: reparar el daño que en el año 2006 se hizo a la independencia del Poder Judicial. Eran pocos los que en ese momento señalaban lo que podía llegar a ocurrir cuando se aprobó esa ley en el año 2006, que modificó la integración del Consejo de la Magistratura. En el año 2006, el Consejo de la Magistratura modificó su integración dándole al Ejecutivo mayoría, sin la cual no se pueden hacer, o una presencia mayoritaria que no respeta los equilibrios de la Constitución, y eso hizo que el Ejecutivo pudiera influir en la independencia de poder. Es algo que tendríamos que modificarse. Eso hay que modificarlo. Bueno, espero que estén dispuestos, por lo menos en la oposición, a aprobar, porque nosotros intentamos hacerlo, pero no pasó el Senado, porque en el Senado nunca tuvimos, después del 2009, mayoría. Eso es lo primero que hay que hacer. Ayer estuvo, la semana pasada estuvo Julio Cobos aquí en Infobae TV, y él dijo, Boudou debería pedir licencia una vez que sea procesado. ¿Ese es el límite que usted marcaría o no hace falta procesamiento? Mire, yo hubiera pedido licencia ahora. Ahora, antes, lanzada la indagatoria. Sí, creo que, salvo que crea que eso es un remedio peor que la enfermedad para el gobierno, ¿no es cierto? Pero yo hubiera sido el primer interesado en actuar, facilitar la acción de la justicia, no andar presentando, haciendo presentaciones judiciales para archivar los expedientes, para pedir la prescripción, para pedir la anulación, para que pasen a la Cámara. Hubiera sido el primer interesado en demostrar que soy absolutamente inocente respecto de lo que se me acusa, el primer interesado, y trataría de no dejar ninguna sospecha acerca de que puedo estar utilizando el poder político para influir sobre la justicia. Bueno, todas estas dudas nos quedan a los argentinos. Ahora, si tuviéramos una justicia que funcionara independientemente, bueno, no importaría demasiado lo que hiciera. ¿Usted cree que él como vicepresidente, bueno, no es cualquier persona, ¿no? Obviamente es un cargo electivo y está primero en la línea de sucesión, ni más ni menos. Pero él desde ese lugar, ¿le parece que tiene una influencia importante sobre el Poder Judicial? Puede tenerla, por lo menos. Y hay que despejar cualquier duda. La mejor sería, igual se podría seguir influyendo, ¿no? Claro.
se podría seguir influyendo. En fin, lo cierto es que con este Consejo de la Magistratura que tenemos, si el Ejecutivo quiere, puede influir sobre la justicia. Si el Ejecutivo quiere, puede influir sobre... Bueno, ya hubo alguna frase de un colega suyo, ¿no? De Kunkel, que dijo, bueno, esperemos que no se equivoque el juez. Bueno, lo cual pareció medio consejo, medio amenaza, conociendo además al personaje, ¿no? Bueno, y además ya sabemos cómo han operado desde el oficialismo con la justicia. Esta es una de las cosas más graves que ha ocurrido en el país. A ver, la gente cree que cuando nosotros hablamos de las instituciones, de la independencia del Poder Judicial, del federalismo, de la necesidad de que el Parlamento actúe con cierto nivel de autonomía respecto del Ejecutivo, estamos hablando de cosas abstractas que le interesan a los filósofos del derecho, de la política o a los políticos. Son cosas que le interesan a la gente. Si acá funcionara la independencia del Poder Judicial, este señor no tendría la posibilidad de actuar como viene actuando. Lo que ocurre es que no funcionan las instituciones de la República. ¿Usted cree que Cristina lo protege a Boudou? Es muy difícil saber eso. Da la impresión de que el gobierno lo protege. Da la impresión. Porque no podría haber hecho todas estas cosas, digo yo, que se han hecho, como llevarse puesto un juez, si se me permite la expresión, el fiscal, el jefe de los fiscales, si no hubiera acompañamiento de parte del gobierno. Hay algunos legisladores que plantearon la idea de juicio político, ¿no? De no esperar la cuestión judicial, porque el juicio político es otra instancia. Yo respeto Tampoco están los votos, pero puede ser no están los votos. Yo respeto la opinión de quienes piensan así, pero yo preferiría, ya que están las actuaciones en la justicia, esperar cómo evoluciona la justicia y en todo caso decidir eso. Tampoco están los votos. O sea, mejor que avance la justicia, dejar que la justicia y veamos qué es lo que pasa. Ricardo, bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con el Poder Legislativo en un año de poca actividad. Realmente es un año donde no sé si se trabaja poco, si el oficialismo no quiere. No quiere. Claro, Mire, bueno, hay varias leyes que han sido presentadas. Por ejemplo, la que acaba de mencionar, el ingreso universal a la vejez, que no es exactamente eso, es una moratoria que amplía el universo de los que... Claro, pero abarca la totalidad del universo de posibles. Casi la totalidad. ¿No? Esa ley, yo había presentado un proyecto de ley, lo tenían dormido en el expediente. El gobierno tiene ¿Cuándo lo presentó? En principio del 2013. ¿Parecido? Igual, le diría. Igual, pero bueno. ¿Y por qué no lo trataron en ese momento? Porque no quieren, porque cualquier iniciativa, aunque la compartan, si no es del oficialismo, no la tratan. Esperan que pase el tiempo para que la gente se olvide si alguna difusión tuvo la iniciativa, entonces la presentan después ellos para capitalizar. Así se manejan. Igual es una iniciativa bastante polémica, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo que obviamente hay que darle una cobertura a quien... Claro. Eso sí, pero después me quitan el incentivo a mí para aportar. Bueno, a ver, ¿no? Yo entiendo que es una discusión polémica, pero lo pongo a la gente en esta situación. Muy bien, ¿qué hacemos? Usted tiene que decidir qué hace. No le da ninguna ayuda frente a una catástrofe natural, frente a inundaciones o frente a cualquier incendio en el que la gente se encuentra en una situación extrema. El Estado debe ayudar, nadie discutiría, ¿no? Bueno, hay situaciones en las que muchas personas se encuentran en las que no pueden vivir. No, desde el punto de vista social es imposible estar en contra. No hacemos nada. Ahora ¿cómo lo financiamos? No puede ser que estas cosas se financien con recursos de los jubilados. Es decir, que por financiar estas cosas nosotros estemos dejando de aumentar a los jubilados. Hay que buscarle la vuelta. Y si se ahorraran recursos, mire, en los gobiernos, no solamente nacionales, en publicidad, se gasta bastante, ¿no? En publicidad, y en el gobierno de la capital, y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque parece que el único que gasta es el gobierno nacional. Gastan todos, y de manera escandalosa. Es una injusta asignación de los recursos. La corrupción mata, dicen, ¿no? La injusta asignación de los recursos también mata, ¿eh? Entonces, seamos también exigentes con eso. Hay plata, el tema es cómo se asigna. ¿Cómo se asigna? Es una cuestión central, no se discute en la Argentina. No, hay que discutirla, porque aparte de gastar mucha plata, no alcanza. Exacto, no alcanza. No alcanza, además nunca alcanza. Porque las demandas son infinitas, los recursos son finitos, nunca alcanza. Entonces hay que definir cómo se asignan los recursos. La corrupción indigna más, porque además es ilegal. Pero la injusta asignación de los recursos es tan inmoral como la corrupción. Lo que pasa es que como no es ilegal, no genera una reacción de indignación en la sociedad como la que debería generar. Pero, por ejemplo, haber hecho el techo del Estadio Único, con las necesidades que hay, así a 5 cuadras, es una cosa que debería indignarnos.
Alfonsín, ¿no le parecería, yo lo dije al principio, ¿no?, que Kicillof le busca la vuelta con el endeudamiento? Y hay muchos que yo veo, ¿no?, de otro lugar que por ahí de partidos opositores o digamos, de contrincantes para el 2015 que avalan esta idea para que el gobierno llegue lo mejor posible y para tal vez tener la idea de llegar un poco más desahogados y que a ellos les resulte más fácil gobernar. ¿Cómo lo ve eso? En realidad nosotros hace rato que venimos diciendo, y creo que la oposición en general, que viene diciendo que el gobierno no pudo, no es que no quiso, no pudo utilizar el financiamiento para atender necesidades en el país, y lo presentaba como si fuera una decisión voluntaria. En realidad no podía. Bueno, ahora ha empezado a hacer algunas cosas para tener acceso a los mercados financieros. A mí me parece bien. Si le beneficia a los argentinos, me parece bien. ¿Quién puede renunciar así, a priori, al crédito? Porque el gobierno dice, no queremos endeudarnos. ¿Por qué no lo ponemos de otra manera? No queremos tomar crédito. Eso más difícil de defender. ¿Quién puede decir, no, yo no quiero tomar crédito a priori, pero mirá que es a muy largo plazo y a tasas negativas, y se necesita responder a estas necesidades de la economía argentina que van a mejorar mucho nuestra productividad, nuestra competitividad o la estructura productiva? No quiero igual. ¿Quién podría decir eso? No, el tema es en qué condiciones. Exactamente. Crédito, ¿no? Porque, digamos, negarse a recibir un préstamo. Exacto. Digamos, yo conozco muchos empresarios que dicen, yo no tomo crédito, pero si me da la línea bicentenaria, el 10% en pesos, 5 años, tasa fija y dámelo. Es lo mismo para el país. Yo no tomo crédito si son malos, si de alguna manera estoy condicionando posibilidades positivas para la Argentina, pero si es una oportunidad, ¿por qué no voy a tomar? ¿Quién va a decir a priori? Además creo que se pasaron con el desendeudamiento. ¿Pero ¿no? qué tasa debería...? Bueno, no podemos tomar crédito nosotros. Ahora, bueno, puede ser que con las cosas que están haciendo empiece a bajar la tasa, con lo que arreglo con el Club de París, que habrá que ver cuál es el contenido concreto de ese arreglo, porque es secreto. ¿Le contestaron algo? ¿Usted hizo un pedido al Ministerio de Economía para que fue revelen reciente, cómo... Fue reciente, pero nunca contestan. Varias veces se presentaron. ¿Y a Capitanich? Por ahí Capitanich le pregunta, él tiene que responder. Capitanich va al Congreso, cuando le hacemos las preguntas, nos da, va al Congreso a responderlas supuestamente, pero nos da las preguntas en un CD, por escrito, en el mismo momento en que él empieza a hablar. Se imagina que no puedo escucharlo él y leer las preguntas del CD, y además no permiten repreguntas. No, eso es nada más que una formalidad con la que pretenden aparentar que cumplen con el mandato constitucional de asistir al Congreso a explicar cómo evoluciona la gestión y someterse a las preguntas de los legisladores. Es toda una ficción eso, digamos. Bueno, pero mándale la pregunta por escrito, por lo menos. Voy a mandar la pregunta por escrito. No, porque realmente creo que yo comparto su inquietud, y hay mucha gente que quiere saber bien cómo se llegó a los 9.700 millones de dólares de deuda con el Club de París, y qué correspondía al capital, cuánto eran intereses punitorios, cuánto eran intereses resarcitorios, porque el gobierno mismo fue el que postergó durante muchos años un arreglo, y nos está costando bastante caro. Eso es muy importante decirlo, porque lo presentan también como si tratara un logro extraordinario, casi épico. En realidad hace tiempo que estábamos reclamando que empezara a negociar con el Club de París, y se jactaban de la posición dura frente al Club de París. Eso nos ocasionó muchísimos problemas que nos podríamos haber evitado. Pero además, lo más grave es que fuimos a negociar en el peor momento, con la soga al cuello, diría, en un momento de debilidad. Y de esto seguramente se aprovechó el Club de París para no hacernos concesiones o para negociar en condiciones que no son tan favorables para nosotros. No muy distinto, Alfonsín, creo yo, ¿no?, al acuerdo con Repsol. Bueno, donde también se había dicho que no iba a haber nada, después se termina negociando, pero también nos terminaron ellos apurando a nosotros. Está bien. Porque Argentina precisaba cerrar quedar ese bien por el 12 de junio, por la Corte, por el fallo de la Corte, para que hubiera una señal de parte argentina de que, bueno, somos más respetuosos con los acreedores, ¿no? Entonces todos negociaron las apuradas, apremiados, con la soga al cuello, y bueno, y en lugar de 10 años tenemos 5, y los intereses punitorios aparentemente se cobraron religiosamente, cuando es raro que el Club de París cobre los punitorios, y es raro que de menos de 10 años. En el gobierno nuestro, por ejemplo, se dieron 10 años con 6 de gracia, y nos perdonaron los punitorios en la década del 80, ¿no? Bueno, pero negociaron así a las apuradas. Y en los 90 se negoció también, y de un acuerdo que no tenía nada que ver con esto. Bueno, no fue un buen acuerdo, pero claro, en el contexto habrá sido el mejor, y creo que es bueno que se haya arreglado con el Club de París, porque si no seguiríamos teniendo problemas mayores todavía. Alfonsín, para cerrar, ¿qué está pasando? Cuénteme un poquito del Frente Amplio 1, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Mire, le cuento.
Yo creo que hay dos cosas que no serían las mejores para el país. Una, que más de lo mismo. Por supuesto, eso lo representa el oficialismo. La otra, que no sería lo mejor, es volver atrás. Volver a los tiempos de aquellos en los que se creía que en economía el mejor gobierno es el que menos gobierna. La historia y la historia reciente, lo que ha pasado con el sector financiero en el mundo lo demuestra. No sería lo mejor eso para el país. Lo primero representa el oficialismo, lo segundo, desde mi punto de vista, claramente el PRO, y para mí no tan claramente, pero también el Frente Renovador. Y fíjese a quienes acompañan, quienes creen que eso sería lo mejor para el país, y se va a dar cuenta que no soy yo el único que piensa eso acerca del PRO o del Frente Renovador. Sin embargo, la sombra del Frente Amplio UNEN es la alianza. O sea, bueno, esta es la pregunta que van a tener que contestar desde ahora hasta las elecciones. Esa nos van a decir las elecciones, nos van a decir los oficialistas y los que no son oficialistas, los que no quieren que gane UNEN, los que no confían en UNEN, nos van a decir eso. Sin embargo, es una pregunta forzada, si no tiene demasiado fundamento. ¿Se acuerda de Ortega y Gasset? Que decía yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, el yo, ¿quién sería en este caso? No son ni los actores, el yo de esta fuerza no han sido ninguno de ellos actores principales en la alianza. Ni Wiener, ni Cobo, ni Sanz, ni Lilita, incluso algunos fueron opositores a la alianza. Y las circunstancias son totalmente diferentes, no son equivalentes. En lo nacional no vamos a heredar una bomba de tiempo como fue la convertibilidad. Era una bomba de tiempo que no iba a desactivar nadie. Nadie, a cualquier gobierno hubiera tenido problemas muy severos con la convertibilidad. Y en el orden internacional va a existir un mundo, existe hoy un mundo muy favorable, no existía en aquellos tiempos, con los productos primarios que valgan mucho, con las tasas de interés que están bajas. El estigma queda igual, ¿no? Es cierto lo que usted dice. Pero es arbitrario, vale 600, es arbitrario el estigma, porque ni son las circunstancias lo mismo ni los actores lo mismo, de manera que establecer una equivalencia entre estas cosas son equivalencia forzada, ¿vale? Como si yo dijera, ¿y el peronismo? Entonces, si después de lo que pasó en la década del 70 con Isabelita y López Rega, pero no son cosas distintas, no se pueden comparar. La gran incógnita acá es qué pasa con los distintos candidatos que vayan a pelear a la presidencial y después cómo se suman o no se suman los votos. Parece raro, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Porque la ciudad de Buenos Aires por ahí fue más sencillo, igual perdió muchos votos. 15%, no tanto. Está bien. Pero le digo lo siguiente, mire, hay las encuestas que se conocen pueden ser leídas de dos maneras. Muchos la leen de esta manera. Massa con 23, o más o menos, Scioli con 21, sí, y Macri con 16, y después vienen atrás, dicen Cobos, Wiener, Sanz, qué sé yo cuánto. Esa es una manera de leer. Ahora, hay otra manera de leer eso, que no sé cómo no, porque es bastante obvia también. Si nosotros sumamos la intención de voto que cada uno de los candidatos obtiene individualmente, estamos disputando el primer lugar. Y yo no creo que sea descabellado pensar que se van a sumar esos votos. ¿El tipo que vota a Wiener lo va a votar después a Cobos o a Sanz, por ejemplo? Absolutamente. Lo que está demostrado que no vota es, porque algunos quieren sumar al PRO, que es el tipo que vota a Wiener no vota a Macri. Eso está absolutamente demostrado y sin embargo tampoco se hace mucha referencia a eso. Y lo de Macri con todos los intendentes radicales, toda esta gira que está haciendo, ¿usted lo ve bien? Usted en su momento tuvo una declaración polémica, creo que después se terminó arrepintiendo, ¿no? Cuando dijo mi límite es Macri, no sé si... No, yo primero nunca dije eso, que lo traduzcan así es otra cosa. Nunca dije eso. Lo que pasa es que si yo hubiera dicho los programas, los partidos que se reúnen tienen que ser los que consideren los programas, bueno, tradujeron de esa manera. Me parece agresiva y personalizada. Yo no personalizo en política. Pero digo, a mí me parece bien que se reúnan. Lo que no me parece bien, salvo que estén en lo cierto, es que se hagan interpretaciones libres de esas reuniones. Y se diga, por ejemplo, como se dijo, que Aida Ayala al día siguiente, hace un mes, al día siguiente de una reunión que había tenido con Macri, iba a anunciar su pase al PRO, cosa que todavía la estoy esperando. Ahora no vi la aclaración después, ¿no? Bueno, eso no me parece casi, porque daña aún en eso. Igual que cuando insisten con lo de... ¿Y para qué son estas reuniones? ¿Por ahí para ir con boleta conjunta o para pensar en un balotaje? No, esas reuniones son reuniones que es necesario que se relacionen las fuerzas. ¿Para qué se reúne Kirchner, Cristina con Macri? Pero nosotros nos asombramos o nos extrañan cosas que deberían ser muy normales. O nos hacemos lo que nos extrañamos de cosas que deberían ser muy normales. O me parece bien que este se reúna con aquel, pero que se reúne con este no está bien. Ahora después decimos todos tienen que reunirse. Es culpa de la prensa entonces, ¿no? Que claro, la prensa tiene que estar permanentemente. Mire, la prensa es un producto de la sociedad. No es ni mejor ni peor que la sociedad, como los políticos. No, pero porque siempre la culpa es de los políticos, Pablo. La culpa es de los políticos siempre, o de
los economistas, yo creo que los economistas, la prensa, los ciudadanos en general, son los que producen determinadas dirigencias. Yo no tengo esa visión reduccionista. Y no se pongan a la defensiva, porque nosotros permanentemente nos matan, y yo entiendo que nos deben matar. ¿Cómo no nos van a matar si tenemos responsabilidades? Alfonsín, lo último, ¿usted qué onda, digamos, para el 2015? ¿Tiene ganas de ir por la gobernación? No. ¿Va a seguir siendo diputado? Voy a ¿Cómo seguir siendo diputado. Nosotros tenemos... Esa es otra cosa que, por ejemplo, me interesa aclararla, si me permite, Pablo, en serio. Por ejemplo, he leído que dicen, UNEN tiene problemas porque no tiene un candidato que rompa los relojes en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién tiene un candidato que rompa los relojes en la provincia de Buenos Aires, gobernador? ¿Quién lo tiene? No. ¿El PRO lo tiene? Creo que todos los partidos tienen ese problema. Todos tienen ese problema, para no la solamente ¿no? UNEN. Nosotros tenemos a Miguel Base, que es un diputado nacional, que fue candidato a vicegobernador, un hombre que formó parte de la legislatura de la provincia, presidente de la Comisión de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que conoce mucho las cuentas públicas, el sector privado, los problemas que tiene la provincia. Lo tenemos a Cachi Gutiérrez, exintendente, el GEL lo tiene a Milman. Hay otros y seguramente habrá más, y vamos a hacer una interna abierta con una gran participación y de allí saldrá. ¿Quién es el candidato, Pablo? Ricardo, de fútbol hablamos, alguna observación así, pensando en el miércoles, no sé sí, claro, por supuesto. ¿Sufrió mucho ayer? Sí, más que nada sufro por mis hijos, porque mis hijos son yo ya sufrí, mire, yo sufrí increíble, más con Maravilla. ¿No? Con Maravilla con sufrí Maravilla, más. también. Yo miro siempre el box. Y con Maravilla me gusta. ¿Y qué le pasó a Maravilla? ¿Se quedó sin rodilla? No sé. Sí, ¿qué yo le pasó? creo, una de las virtudes de Maravilla era el desplazamiento, que es muy importante en la pelea. Y bueno, con esa rodilla rota perdía una potencialidad que creo que desde el fundamental. vestuario ya no le funcionaba la rodilla, pobre Maravilla. Creo, pobre, tiene 39 años, pero además está herido en las piernas, y eso hace que él pierda una de las cosas por las que es Maravilla Martínez, por su desplazamiento. No fue se lo puede culpar. Era la última plata grande, creo, además, ¿no? Bueno, y en un boxeador uno no lo puede culpar. No, yo no lo culpo, al contrario, uno no se lo puede culpar por perder, se le puede culpar por no pelear, porque a ver, por ejemplo, decir, mira una encuesta y no me da bien y no peleo, eso sí que no se hace en política. Ricardo, gracias, un gusto. Pablo, Gracias por visitarnos. Un abrazo. Ya chao. seguimos en un minuto.